Dios es el ser más grande concebible. No empezó a existir, no dejará de existir porque es eterno. ¿Qué significa esto realmente? ¿Podría Dios no haber existido? ¿Qué hubiera sido de la humanidad entonces? En este nuevo episodio de la introducción a la teología vamos a analizar qué significa la existencia necesaria de Dios. El episodio pasado, en la introducción a la teología que estoy haciendo, vimos la seidad de Dios y vimos cómo esto era que Dios es la única realidad última. Y ambas palabras en esta frase son importantes, ¿verdad? Decíamos que era la única por cuanto no hay nada más que sea una realidad última, y que fuera esta realidad última significa que nada más existe por sí mismo. Es decir, la seidad de Dios significa que Él es la única realidad última, y eso significa que todo proviene de Dios, por Dios y para Dios, y que Dios no proviene de nada más. Algo importante en esto es que, bueno, esto yo no me lo estoy sacando del aire, ¿verdad? No lo estoy inventando. Estoy utilizando varios recursos y condensando la información de una manera que sea fácil y entendible. Uno de esos recursos, por ejemplo, son las series justamente de teología sistemática que hace el Dr. Craig, que ya va por la cuarta, se llama Defenders. Estoy utilizando sitios web como God Questions. Hay una teología sistemática del exam que fue publicada por Logos, y además varios recursos que estoy utilizando para comprimir esa información y poderla mostrar de una manera sencilla. Hoy vamos a ver el siguiente atributo de Dios que vamos a estudiar en esa serie, y es el de existencia necesaria. Cuando vemos los atributos de Dios y cuando empezamos a hacer doctrinas sobre el tema, vemos primero las evidencias bíblicas para asegurarnos que al final de cuentas tenemos una doctrina bíblica, es decir, que se fundamenta en el texto, y también nos apoyamos en filosofía para poderle dar el mejor sentido a las cosas que estamos viendo de acuerdo a con lo que ya sabemos de la Biblia. Siguiendo este método que estamos utilizando, vamos a ver las evidencias bíblicas, algunas evidencias bíblicas para este atributo de Dios de la existencia necesaria. Y aquí vamos a empezar en Deuteronomio 33:27. Y él dice: el Dios eterno es tu refugio, pues siempre te sostiene entre sus brazos. Nuevamente, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también. 1 Timoteo 1:17 dice: por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos. Amén. Aquí nuevamente vemos dos veces en que la Biblia se refiere a Dios como eterno. Primeramente en Deuteronomio, luego en 1 Timoteo. Ahora, uno de estos versículos que es sumamente famoso, que es obviamente Génesis 1, que nos dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y aquí lo que el autor está diciendo es: en el principio lo que estaba era Dios. ¿Verdad? Cuando todo empezó, estaba Dios. Y eso es algo más importante porque después lo vamos a ver. Y de hecho esto también es retomado por Juan, que en Juan 1:1 él escribe: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, nos lleva Juan a Génesis 1:1, nuevamente reafirmando que en el principio lo que había era Dios. Romanos 1:20, un versículo muy famoso también, y dice Pablo: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, nuevamente estamos hablando de que Dios no empezó a existir, no dejará de existir, porque Él incluso desde el inicio ya estaba presente, y Él va a seguir estando presente a lo largo del tiempo. Y Juan 8:58
vemos que Jesús hace también esta afirmación cuando él dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, soy yo. Ahora, esto es una afirmación que si no ponemos atención, podríamos perder realmente el significado de lo que Jesús está diciendo, porque si lo leemos rápido, nada más podríamos estar pensando que Jesús está diciendo, bueno, yo existo antes de Abraham. Wow, qué gran importancia, ¿verdad? Existir antes de otro ser humano. Y aquí es donde debemos empezar a poner atención. ¿Quién era Abraham? Abraham fue del que nació el pueblo de Israel, fue el ser humano que Dios utilizó para que naciera Israel. Aquí Jesús está diciendo, yo soy antes que Israel, antes de que ustedes como pueblo tan importante que es para ustedes empezaran siquiera a existir, ya yo soy. Y no solo esto, que al decir eso, él estaba igualando con Dios. Es decir, él en otras formas está diciendo, yo soy Dios. Y eso, a pesar de que no está ahí en el texto, lo podemos ver porque muy claramente los judíos recibieron este mensaje y por eso en el versículo 59 vemos que dice, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque era una blasfema, de acuerdo a la ley judía, hacerse pasar por Dios, igualarse con Dios y por lo tanto merecía la pena capital. Entonces los judíos entendieron bien el mensaje que Jesús estaba transmitiendo y por eso era que ellos tuvieron esta reacción. Entonces, en medio de todo esto, ¿qué podemos ver que la Biblia nos enseña? Nuevamente, la Biblia nos habla de un ser que es eterno, porque nunca comenzó a existir, nunca dejará de existir. Un ser que es imperecedero, que no tiene causa y que es indestructible. Casi nada. Ahorita vamos a pasar entonces también a las evidencias o a las herramientas filosóficas que podemos tener. Y en el episodio anterior también vimos cómo el concepto de un gran teólogo llamado Anselmo, que él empezó a desarrollar de cómo Dios es el ser más grande concebible o el ser más perfecto que pueda haber, el ser que tiene todas las perfecciones y cómo eso nos ayuda a guiar nuestra teología sistemática y en este caso nos ayuda a extrapolar este atributo a las conclusiones que hacen que hace que podamos describir a Dios como lo que es, como el ser más grande que puede existir. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿Sería más grande un ser que existe simplemente porque sea el caso que existe? Digamos, porque casi que porque tuvo suerte de existir, porque simplemente sucede que existe. ¿O es más grande un ser que existe de forma necesaria? Un ser que de acuerdo a su propia naturaleza no puede no existir, no puede faltar a la existencia. La respuesta claramente la podemos ver en que es más grande un ser que existe necesariamente, es más perfecto. Si estamos hablando de un ser que existe de acuerdo a su propia naturaleza de forma necesaria, es más perfecto, es más grande este ser que un ser que simplemente sucede que existe, que tuvo suerte de existir. Por lo tanto, podemos concluir que Dios tiene existencia necesaria. Dios no puede no existir. Es imposible que Dios no exista. Y aquí también quiero hacer una aclaración porque muchas veces usamos esta palabra imposible como para indicar algo que es sumamente improbable o que es sumamente difícil, ¿verdad? Pero es importante recalcar que aquí estoy hablando de que es lógicamente imposible que Dios no exista. Es decir, que si realmente estamos hablando de Dios, que si realmente estamos describiendo a Dios, estamos hablando de un ser que no puede no existir. A diferencia de nosotros, que nosotros filosóficamente hablando somos contingentes en lugar de necesarios, y lo que quiere decir esto es de que la razón de nuestra existencia no está en nosotros mismos. Nosotros pudimos haber no existido. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí en la tierra, existimos en este momento
pero bien pudo haber sido el caso que yo no hubiera existido, ¿verdad? No, no es como que hubiera pasado, ¿verdad? No es algo contradictorio decir que yo no pude haber existido. Al contrario, en Dios sí es contradictorio. Dios no puede no existir. Esta distinción de la diferencia entre Dios y nosotros, en que nosotros pudimos no haber existido, Dios pudo haber decidido no crearnos y que Dios no puede existir, se hace claramente visible, ¿verdad? Cuando Dios se le revela a Moisés en Éxodo 3:14 y él le dice, yo soy el que soy. ¿Verdad? Ahí hay una diferencia muy grande en cuanto a lo que Dios está revelando de sí mismo y en cuanto a lo que realmente nosotros somos, porque nosotros no somos los que somos, nosotros somos porque Dios nos creó, pero Dios existe, Dios es el que realmente es por necesidad de su propia naturaleza. Y esto, nuevamente, no estoy diciendo que Jesús le estaba dando este conocimiento, que Dios le estaba dando este conocimiento a Moisés, pero aquí podemos ver la gran diferencia, ese es un gran ejemplo de la gran diferencia que hay entre la existencia que yo tengo, que es una existencia porque Dios quiso, y la existencia que Dios tiene, en que es por necesidad de su propia naturaleza. Esto quiere decir que si nosotros afirmamos que Dios puede no existir, eso es como decir que hay un soltero casado. Pues lo podemos decir, ¿verdad? Es una oración válida, pero es ilógico y no es real. Podemos decir que hay un soltero casado, pero realmente no hay ningún soltero casado, porque eso es una contradicción lógica. Del mismo modo, yo puedo decir que Dios podría no existir, pero eso es ilógico, porque nuevamente, si estamos hablando de Dios, estamos hablando del ser que no puede no existir. Eso explica el por qué Dios es la causa primera y su propia existencia explica todo lo demás. Hay un argumento a favor de la existencia de Dios que de hecho se llama es un argumento cosmológico y la pregunta va de este modo, ¿verdad? Si todas las cosas que existen son contingentes, ¿verdad? Es decir, podrían no existir como yo, como el dispositivo en el que usted está viendo o escuchando esto, el lugar donde usted está, ¿verdad? Si todo lo que existe es contingente y podría no haber existido, ¿por qué realmente tenemos algo que existe? ¿Por qué si no es necesario que ninguna de esas cosas existan? ¿Por qué tenemos que algo existe? La razón de eso está, la respuesta a esa pregunta está en que hay algo que existe necesariamente por su propia naturaleza, por necesidad de su propia naturaleza. Y aquí viene, para terminar, una aplicación práctica. Y es que nosotros no adoramos, no seguimos a un Dios que simplemente sucede que existe, ¿verdad? No, no seguimos ni adoramos a un Dios que tuvo suerte al existir. Realmente la existencia necesaria de Dios implica que nosotros adoramos y seguimos a un Dios que existe por necesidad de su propia naturaleza. Dios existe necesariamente. Él no pudo no existir porque esa es la perfección que Él tiene, nuevamente a diferencia de nosotros.